La verdad es que no sé si por aquello del que reparte escoge un poco lo que presenta o qué, pero me tocó la parte más fácil de esta tarde. Presentar y acompañar a presentarlo. Yo creo que no hay nadie en esta comunidad autónoma que no conozca el trabajo de Fernando a lo largo de tantos años. Y el trabajo que hicieron este año, segundo, y los compañeros y las compañeras del Colegio Público Sorcel, enlaza, creo que como anillo al dedo, con lo que Ana nos contó con anterioridad. Es más, una de las personas uno de los centros por los que Ana Basterra pasó durante este año. Ese intento de ir separándose del libro de texto y plantear un trabajo sobre proyectos, aprovechando las inmensas posibilidades y recursos que nos ofrecen en estos momentos. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe de su trabajo. Bueno, pues nada, eso da un poco de miedo porque todo el mundo creo que no. Y esta vez además no vengo a hablar de mi trabajo concreto, sino, como decía Jorge, vengo a hablar del trabajo que realizamos en un grupo a lo largo de este curso. Un grupo que no nació ahora precisamente, porque este es el 9º año que lleva funcionando. Y es un grupo de trabajo un poco especial porque en él está las 3/4 partes del claustro. Y lleva así desde que empezó. Entonces eso, bueno, da idea un poco de que hay un ambiente en el centro favorable al trabajo con las TIC, pero como veréis ahora, ese trabajo con las TIC va un poco más allá, porque las TIC en realidad son solamente un pretexto, ¿no? Son como el pretexto que le damos a los críos para engancharlos en un trabajo. Pues esto empezó siendo así, el caramelín que nos dieron, y luego comprobamos que, bueno, caramelo, a base de tanto caramelo, termina endulzando demasiado. Hoy, de hecho, el colegio dispone de muchos recursos tecnológicos, pero gran parte de esos recursos están quedándose obsoletos, porque claro, imaginaros 9 años con unos ordenadores, cuando un ordenador personal te dura 4 y ya está quejándose, pues imagínate 9, todo el mundo tirando de él, profesores, alumnos, etcétera. Pero bueno, siguen funcionando y siguen cumpliendo su cometido y vamos renovando lo que podemos, etcétera, etcétera. Titulamos el proyecto Materiales y procedimientos para las aulas TIC. El proyecto, esto es un juego de palabras, porque en realidad el proyecto nuestro siempre se llamó Aulas TIC, y de hecho tenemos un dominio propio que se llama aulastic.com, que es donde vamos colgando materiales y demás. Bueno, veréis, los objetivos que nos fijamos este año son los siguientes. El primero y el más rompedor de todos, quizás, que no conseguimos, por supuesto, porque estamos en ello, pero que no conseguimos plenamente, ni creo que lo consigamos en unos pocos años más, es poder llegar a decir, prescindimos de los libros de texto, no necesitamos los libros de texto, o si los necesitamos como una herramienta más, como algo más. Dimos pasos, ya veréis qué pasos dimos para ir consiguiendo esto, pero estamos todavía lejos de ese objetivo. El siguiente se trataba de, si vamos a prescindir de libros de texto, y algunos compañeros y compañeras van a prescindir de esos libros de texto, pues vamos a necesitar tener una serie de materiales bien organizados, que podamos tirar de ellos para luego planificar nuestro trabajo, ¿no? Entonces nos pusimos a la tarea de buscar, recopilar y organizar esos materiales TIC. Ahora os cuento cómo. Y luego está el último, pero es el más importante de todos. Se trataría de explorar qué metodologías serían las más adecuadas para poder trabajar sin libros de texto y con materiales diversos, ¿no? Porque aquí hablo de recopilar y organizar materiales TIC porque son los más nuevos, digamos, pero también otros materiales que pudiéramos tener. Bien, esos 3 objetivos generales eran los que teníamos este año. Muy ambiciosos, como veis,
demasiado ambiciosos, pero bueno, los objetivos tienen que ser así, un poco ambiciosos, aunque después nos quedemos a mitad de camino. Entonces planteamos, nos agrupamos, las 24 que está mal, somos conmigo 25, no estaba yo incluido ahí, conmigo 25 profesores de los 30 que somos, pues no está nada mal, ¿verdad? Y luego empezaron otros 2 más que luego no terminaron por circunstancias personales y demás. Nos agrupamos en esos grupos, en infantil, primer ciclo, segundo, tercero, otro grupo de inglés, otro grupo de educación física, y teníamos desde el principio la idea de que los materiales que fuéramos buscando, que fuéramos recopilando y que fuéramos organizando, tendrían que fijarse en la metodología a emplear, en buscar materiales y herramientas y en formular propuestas concretas de trabajo. O sea, que todos los grupos tenían esas 3 ideas en la cabeza a la hora de buscar esos materiales, organizarlos y demás. Bien, empezamos por ahí. Y dijimos, bueno, pues vamos a utilizar varias herramientas para ir colocando todo eso que vayamos buscando y demás. Y utilizamos la plataforma Edmodo, que si no la conocéis os la recomiendo, porque es una plataforma, es un Facebook, pero para la educación, ¿no? Entonces permite ir organizando y subiendo todo el material, y de una forma muy sencilla, permite tener alumnos también. Nosotros lo utilizamos, en este caso, lo utilizamos para los profesores, pero también tenemos para los alumnos. Por ejemplo, yo tengo mi Edmodo y mis alumnos están, y la gente de inglés y la gente de tal, tiene sus propios alumnos ahí. En este caso éramos las 25 personas, estábamos ahí en un grupo que llamábamos Grupo Aulastic, y ahí íbamos subiendo, cada sesión de trabajo que teníamos, pues íbamos subiendo las conclusiones y los avances que íbamos formulando. Eso es muy interesante, porque al trabajar en grupos divididos, pues te permitía ver lo que hacía uno, lo que hacía otro, los comentarios, los avances, las inconvenientes que tenían, etcétera, etcétera. Tenemos también un blog de recursos desde hace muchos años en el colegio, y en ese blog de recursos íbamos colocando, pues si encontrábamos algún material que nos parecía interesante, para cualquier grupo, pues ahí lo metíamos. La web del proyecto Aulastic, que es aulastic.com, simplemente, ahí vamos colocando todo, vídeos incluidos, por ejemplo, hay un vídeo ahí de Ana Basterra, otro vídeo de gente del cole hablando de la metodología de proyectos, y vamos metiendo todo lo que nos parece interesante. Bien, entonces, buscando y organizando materiales, cada uno, ya os digo, hubo un grupo que creó un blog específico para el material de tercer ciclo. Hubo otro grupo que dijo, tenemos un disco compartido ahí en el colegio, y subió esos materiales al disco compartido. Otro grupo dijo, vamos a crear enlaces en Delicious o en un marcador social de este tipo. Bien, cada uno utilizó lo que mejor le vino, ¿no? Y empezamos a hablar de materiales. Una de las sesiones la dedicamos a hablar de las presentaciones. Todos usamos, bueno, todos, por lo menos en el cole, todos usamos presentaciones, no solamente nuestras para los alumnos, sino también de los alumnos dirigidas a sus compañeros, para presentar sus trabajos, para etcétera, etcétera. Y entonces empezamos a hablar de posibles alternativas al PowerPoint. Que si Prezi, que si Google Drive, que antes se llamaba Google Docs, que si el OpenOffice, que si complementos del PowerPoint, que si no sé qué. Bien, y eso nos llevó a hablar de las posibilidades de que las presentaciones fueran realmente innovadoras. Y una conclusión que sacamos de esa sesión es que cuando el profe utiliza la presentación para hacer una lección magistral, por mucha pizarra digital que usemos, seguimos siendo muy tradicionales.
de acuerdo, que puede ser más motivador, porque esa presentación puede estar muy bien hecha, puede tener animaciones y tal, o fotos o vídeos o demás que pueden estimular más a los alumnos, pero no deja de ser una lección magistral. Y por lo tanto la metodología que estamos utilizando es una metodología tradicional, por mucho cacharro nuevo que estemos utilizando. Con lo cual sacamos la conclusión, bueno, y esa conclusión ya la habíamos sacado hace mucho tiempo, que las herramientas por sí mismas no producen innovación. Con una herramienta del siglo XXI podemos hacer clases de Fray Luis de León. Entonces, la herramienta por sí misma no supone nada. Sin embargo, si le das la vuelta a la tortilla y la presentación la pones en manos del niño, y es el niño el que presenta su trabajo, sus investigaciones, sus conclusiones, sus no sé qué, entonces acabas de convertir una herramienta en algo, una herramienta clásica, digamos, en algo potencialmente muy innovador. Entonces, claro, cuando un niño hace una conferencia y utiliza un PowerPoint, cuando un niño trabaja en grupo y utiliza un PowerPoint para exponer las conclusiones ante sus compañeros, pues la cosa cambia radicalmente. Relacionado con eso, surgió también el hablar de una historia que se está poniendo de moda ahora, sobre todo en secundaria y en la universidad, que es este término, que no me atrevo a leer porque no sé inglés, porque no me atrevo a leerlo, pero sí que lo puedo traducir, que es la clase al revés. ¿Y qué es eso de la clase al revés? Bueno, pues eso de la clase al revés es que normalmente una clase tradicional es el profe explica y los alumnos escuchan y toman notas, los mejores, claro, los que no hacen dibujos. Y entonces después el profe pone unos ejercicios y dice para casa esto, porque como no da tiempo nunca, pues entonces todo para casa, ¿no? Sobre todo en una clase de secundaria, sobre todo, ¿no? Entra uno y después otro y después otro y siempre es lo mismo. Pobres criaturas, 6 horas ahí, aguantando el tirón, entrando uno, otro y siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Por lo menos la experiencia que me llega a mí, a través de exalumnos que tengo, ¿vale? Entonces, la idea de la clase al revés es, ¿qué pasaría si dedico la clase a hacer trabajo con los alumnos y la información se la doy en formato de vídeo? Y les digo a los chavales, mirad, para mañana me veis este vídeo varias veces, y luego cuando lleguéis me planteáis si tenéis alguna duda y después a continuación os planteo una serie de trabajos y voy a ver cómo trabajáis, voy a ver dónde falláis, voy a ver cómo os puedo ayudar a solucionar ese tema que de otra manera lo tiene que solucionar en casa los padres, las clases particulares, el no sé qué, el no sé cuánto. Bien, la idea puede ser productiva, pero también puede ser muy clásica y puede ser muy tradicional, porque sí, sigo dando una clase magistral, los vídeos, yo hice esa experiencia este año, los vídeos los grababa yo, iba, no sé si conocéis el programa Notebook de la pizarra Smart, bueno, pues tiene un sistema de grabación, entonces todo lo que vas haciendo en el ordenador te lo va grabando, y te graba la voz y te graba todo lo que haces, todos los movimientos que haces. Bien, entonces yo hice eso y a lo largo de todo el curso. Y los críos iban, veían su vídeo y después les proponía actividades. Ahora bien, ¿dónde está el quid de la cuestión? El quid de la cuestión está en las actividades. O sea, si yo les propongo las mismas actividades, o sea, los mismos ejercicios que propone Santillán o que propone la editorial X, y me quedo tan ancho, no soluciono nada. Sin embargo, si les propongo tareas
actividades, no ejercicios, actividades como algo más complejo, que implica un proceso, que implica unos pasos a resolver, donde el protagonista es el crío, donde tienen que trabajar en grupo con los demás, donde, etcétera, etcétera, entonces la cosa ya va cambiando, ¿eh? La cosa ya va cambiando. A ver, por ejemplo, yo les puedo decir a los críos, un vídeo sobre Europa. Vale, y les explico todo lo que me parece básico sobre Europa. Bien, y al día siguiente se encuentran en clase con una actividad que es una tarea que es planificar un viaje por Europa, visitando X ciudades, teniendo que plantear los transportes, las visitas, los alojamientos, los no sé qué, los no sé cuánto. Concho, ahí cambia la cosa. No es lo mismo que si yo al día siguiente les largo una ficha y les digo, capital de Hungría, que es el ejercicio típico del libro de texto. Me reconoceréis que es así, ¿eh? Entonces, claro, solamente que los libros de texto, como cayeron en la cuestión de que la palabra ejercicios no molaba, pues la cambiaron por actividad. Pero actividad y ejercicio no es lo mismo. Un ejercicio puede ser resolver una suma. Una actividad implica una serie de ejercicios para llegar a un producto más complejo. Bueno, toda esa discusión nos llevó al final a lo de siempre, ¿no? A que el trabajo por proyectos nos parece a nosotros que es el que mejor se adapta al trabajo, ya ahí pongo con TIC, pero el que mejor se adapta a este tipo de trabajo que estoy un poco tratando de comunicaros, ¿no? Si yo me agarro a un libro de texto, me iba a ser muy difícil plantear una tarea como la que os acabo de decir de Europa, muy difícil, porque además tendría un sentimiento de culpa terrible, seguro. Estaría diciéndome, claro, me estoy saltando el tema 15, y verás tú ahora qué drama vamos a tener aquí porque me he saltado el tema 15, ¿no? Tenemos que tener una mente un poco más amplia, ¿eh? Un poco más amplia en el sentido de... Porque además creo firmemente que lo que llamamos contenidos, que al final son conceptos, lo que llamamos contenidos, cuando los maestros decimos contenidos, estamos refiriéndonos a conceptos. Casi nunca pensamos en procedimientos de trabajo, casi nunca pensamos en valores que se ponen en juego en la clase, simplemente nos referimos al tema 15. Entonces, es necesario ir un poco más allá, soltar eso, soltar ese lastre, y de ahí el objetivo, vamos a ver si dejamos el libro de texto en paz, hacemos cosas que de verdad puedan interesar a los críos, y seleccionamos los conceptos que son básicos, que son fundamentales, que os puedo asegurar que son un puñadín de cada materia, un puñadín. Dedicamos mucho tiempo a tonterías. Por ejemplo, lengua, dedicamos mucho tiempo a dar verbos, a dar adjetivos, a dar no sé qué, y resulta que, ¿para qué? Porque, ¿qué consideramos? ¿Que porque sepan los verbos van a saber escribir mejor? ¿Van a saber expresarse oralmente mejor? ¿Van a ser más competentes a la hora de utilizar el lenguaje? Pues yo sinceramente creo que no, ¿no? Creo que a escribir se aprende escribiendo, a leer se aprende leyendo, a hablar se aprende hablando. Y si no dedicamos tiempo a eso, pues no hay manera. Bueno, voy a correr un poco más porque me estoy dando cuenta que me estoy enrollando demasiado y luego ya verás, me va a comer el tiempo. Bueno, en el colegio había ya experiencias de trabajo por proyectos y dedicamos una sesión a exponer 3 experiencias de trabajo por proyectos. Entonces, la gente de infantil nos habló de un proyecto que estuvieron ahí, yo qué sé, 3 meses, ¿no, José María? Que estuvisteis 3 meses, que José María y Marta son compañeros del colegio. Entonces, de vez en cuando les echaré un cable para que me ayuden. Sobre los egipcios. Y ahí nos contaron cómo planificaban el proyecto desde el salón ese donde van fijando el mapa conceptual hasta cómo van desarrollando cada actividad, las tareas que hacen, las puestas en común que hacen, etcétera, etcétera.
pues vino Marta y nos habló de un proyecto de inglés, y luego por último intervine yo hablando de lo de siempre, ya están hartos de oírme, de las rutas de aprendizaje que están, si alguien tiene interés o tal, están en Aula Activa, no Aulastic, aulaactiva.com. Ahí hay proyectos de trabajo que llamo rutas de aprendizaje. Bueno, esas experiencias las teníamos previas. Esto empezamos como con los niños. A ver, ¿qué sabéis? ¿Oh? ¿Qué sabéis del tema? Como aquí la compañera cuando... ¿Qué sabéis de los egipcios? Un montón. Un montón saben. 5 años, en 4 años, incluso en 3. ¿Vale? ¿Qué sabemos? Sabíamos esto, está grabado. En la página de Aulastic, aulastic.com, está grabada toda la intervención de las 3 personas. Vale. Después, para completar la jugada, vino Ana Basterra al cole y ya, como estuvisteis oyéndola hoy, pues ya más o menos sabéis lo que nos contó. Vino un poco a reforzar la idea que teníamos de que es necesario lanzarnos a trabajar por proyectos, que no basta con que se trabaje solo en infantil, que hay que seguir más adelante, que tenemos que vencer esas trabas que nos ponemos. No, claro, es que el primer ciclo, como no saben leer, hay que dedicarse... No, es que en el segundo ciclo, claro, ya son mayores, no podemos perder el tiempo. Esas cosas las decimos, sin pensar en lo que decimos. Claro, lo decimos y luego tenemos que pararnos a reflexionar. No, que no se trata de hacer un proyecto como un adorno a lo que normalmente hacemos con el libro de texto, no, que se trata de hacer proyectos, solo proyectos, no libro de texto y además adornar de vez en cuando con un proyecto, ¿no? Y esa es la batalla que tenemos. Y entonces todo esto, ¿en qué desembocó? Pues desembocó en que nos decidimos a plantear una quincena de los proyectos. Dijimos, pues mira, vamos a ver, si nos tiramos todos a nadar y en 2 semanas del mes de mayo, o sea que está recientito, todo el que quiera hace proyectos. Con todas las ideas que teníamos, pues de los compañeros que expusieron, de lo que nos contó Ana Basterra, que sabíamos que no hay una única manera de hacer proyectos, que se pueden hacer de formas muy diferentes, que hay como 30.000 maneras diferentes de hacer proyectos, pero nosotros teníamos algunas ideas y por ahí tiramos. Vale. Entonces, estuvimos debatiendo si teníamos que trabajar por proyectos con un tema distinto cada uno, si podíamos buscar un tema para todo el colegio, y al final pues decidimos que para todo el colegio, que nos valía. Empezamos a analizar y empezó que es infantil, sí, nos valen los viajes. Primer ciclo, perfecto, porque teníamos pensado estudiar los medios de transporte, así que los viajes muy bien. Segundo ciclo, bárbaro, porque estamos con Asturias, las comunidades, no sé qué. Tercer ciclo, sí, porque estamos con... Inglés, sí, porque tenemos un intercambio con Canadá. Entonces, perfecto. Nos llevó un par de horas, pero bueno, quiero decir, llegamos a ello. Vale. Entonces, infantil decidió que iba a viajar a Teruel, a Dinópolis. ¿Por qué? El tema de los dinosaurios, tal. El primer ciclo decidió que iban a viajar a Euro Disney, porque es que ahora los niños son tan modernos y los papás son tan modernos que las primeras comuniones y esas cosas, pues el regalo pues no vale un ramo de flores, ¿no? Tiene que ser un viaje a París. O sea, es que no entendemos bien la cosa, ¿no? En el segundo ciclo, pues viajaron por los concejos de Asturias. En el tercer ciclo viajamos por muchas partes. Por España, hicimos viajes literarios también, y un viaje a Canadá, porque hay un centro allí en Canadá que tenemos un pequeño intercambio, o iniciamos un intercambio este año con él. También otra idea de otra profesora que no está en el tema, no está en el tercer ciclo,
de los viajes, trip, el juego de palabras este. Música y educación física también participaron, ya veréis de qué manera. Bien, y empieza el viaje a Teruel, viaje a Dinópolis. En 5 años deciden, bueno, voy a resumirlo muy rápido, si meto la pata me corriges, resumidamente, los de 5 años dijeron, queremos ir a Teruel, porque queremos conocer lo de los dinosaurios, Dinópolis, no sé qué, no sé cuánto. Bien, 3 años, les preparan la maleta y organizan el transporte. O sea, que los de 3 años tuvieron que decir qué tenían que llevar en la maleta y cómo podían viajar hasta allí. Vale. Los de 4 años les preparan, les dicen dónde pueden comer, dónde se tienen que alojar y por dónde tienen que ir. Vale. Los de 5 años, entonces, a continuación, con todo eso, elaboran una guía de viaje. Y de eso sale un libro gigante, en papel y digital. Y, bueno, tras una puesta en común final, pero tras muchas puestas en común, porque los de 3 años allí expusieron todo lo de su maleta, los de 4 años todo lo suyo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, fue un proceso largo y laborioso y dificultoso, porque los niños pequeños hablan bajito, los otros escuchan lo que escuchan, y cuando escuchan, y bueno, está la cosa, se complica un poco la situación, pero se llevó a cabo. Así que esta es una página del libro gigante. Esta es una página con sus... Esto es lo que me mata a mí, o sea, a ver, los niños de 5 años y de 4 años resulta que leen y escriben, ¿no? Y luego pasan el primer ciclo y les dices, olvidaros de todo eso, la M con la A, ma. Esto es lo que me mata a mí, es algo que me revuelve las tripas, no lo acabo de entender, por mucho que me lo expliquen, pero bueno. Otra página, paleontólogo. Después veréis al final un pequeño vídeo de 3 minutos que los niños hablan de los paleontólogos. Impresionante. Yo cada vez que voy a infantil me apetece cambiar de ciclo. Creo que la escuela aborrega los guajes. En lugar de hacerlos más creativos, con más ganas de hacer ciencia, de descubrir, de no sé qué, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Entre las hormonas pandilleras, que ya empiezan cada vez primero a revolverse, y luego la escuela, que lo debemos estar haciendo fatal, porque los niños de infantil es que me alucinan. Y aquí los tenéis dibujando en el tablet PC cosas sobre Dinópolis. Bien. Y los de primer ciclo quieren viajar a París, a Disneyland. Entonces se plantean esas 5 cuestiones. ¿A dónde vamos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué vamos a visitar? Y al final, ¿cómo ha sido nuestro viaje? Hacer una puesta en común y un cuaderno agenda del viaje. Entonces, como podéis ver ahí, pues ahí tenéis, empiezan a hacer preguntas, ¿no? ¿Quién es Walt Disney? Sus obras, sus películas, tal. Preparamos la maleta, un poco casi como los de infantil, ¿no? Señalamos en el calendario los días del viaje, el tiempo que va a hacer, la previsión del tiempo, en qué medio de transporte vamos a ir, cómo tenemos que comportarnos en el avión, eligen 4 atracciones, buscan hotel, qué van a comer, qué tipo de comidas pueden encontrar allí, viajan en un bus turístico por París y tienen que elegir una serie de monumentos y de cosas para ver, etcétera, etcétera. Bien, eso es lo que hacen en el primer ciclo de primaria. En el segundo ciclo participó solo cuarto, no participó tercero. Y ahí partieron de las ideas previas que los niños tenían sobre Asturias y sus concejos y lo que sabían, para a partir de ahí promover una investigación en grupo. Cada grupo se encargaba de X concejos, no recuerdo si 2 o 3, y de esa investigación, a continuación tenían una exposición oral para que entre todos ir configurando el mapa de Asturias, y
de la investigación también salía un tríptico, que podéis ver ahí, por adelante y por atrás, que era como una síntesis de la investigación, y después un libro digital de relatos. Esa fue la propuesta que hicieron a los niños de cuarto. Luego veréis a los niños, en ese pequeño vídeo de 3 minutos, veréis a los niños decir cosas sobre cómo les fue. Bueno, no todos, porque no están de todos los proyectos, ni mucho menos, hay de algunos. Este es el que realizamos mi compañera y yo. Yo, aunque no se ve muy bien, opté por poner lo que tenemos en clase puesto. Esto es como una especie de organigrama. Me dio la idea, fíjate, los empresarios a veces tienen buenas ideas. Que no sea malversar fondos y quedarse con el dinero, quiero decir. Pero me dio la idea una empresa de estas tipo Google, tipo moderna, ¿no? Que plantearon aquí una pizarra y empezaron a pegar posit de estos, hay que hacer este trabajo, pum. Primer paso, segundo, tercero, cuarto, quinto, vamos a repartirlo, pum, 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 pum. Vale, pues con esa idea, yo, que vi en algún reportaje por ahí, pues resulta que empezamos repartiendo el trabajo, 2 comunidades para cada grupo, los grupos, 7 grupos. Después vamos a pensar 2 rutas para cada comunidad, para dar una visión tal. Después se trataba de crear una web con Google Sites. Por cierto, en el cole tenemos Google Apps y os lo recomiendo, porque yo pensé que era algo cerrado y si te pones en contacto con los de Google, pues resulta que recibimos la sorpresa de que nos dieron 400 cuentas, con un panel de administración para poner y quitar tú a profes, a niños, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces crearon la web con Google Sites, que está dentro de ese Google Apps, y tenían cosas como, en cada web hay cosas como explicar la ruta, el paisaje, fauna y flora, qué visitar en cada sitio, arte y artistas, el recorrido que tenían que hacer, etcétera. También utilizaron Google Maps para crear mapas con las rutas y con los marcadores de los puntos por los que iba pasando la ruta, y ya sabéis que en el marcador pues se puede meter texto, se puede meter imagen y se puede meter incluso vídeo. Y esos mapas después los incorporaban a la web hecha con Google Sites. Después, esos códigos tan raros, que seguro que ya los veríais por muchos sitios, que son códigos QR, esos que los lee el móvil. Tú vas con el móvil, lees el código y ¡plan!, te sale la página web. Bueno, pues corresponden, veis que hay 7, uno a cada página web. Luego, prepararon la presentación de su trabajo. Cada grupo preparó un PowerPoint o lo que quiso para exponer no solamente lo que habían hecho, sino cómo lo habían hecho. Y finalmente, bueno, pues expusieron en clase, después hubo un turno de preguntas, se sacaron unas conclusiones y fin del trabajo. Las páginas están publicadas y se supone que ahora ya sabemos bastantes más cosas de las que sabíamos sobre las comunidades españolas. Y si no lo sabemos, pues da igual. Os lo digo de verdad. Da igual, porque se les va a olvidar lo mismo. Trabajes así o trabajes de otra manera. Porque el objetivo no es que se chapen las comunidades. El objetivo es que trabajen y sepan trabajar. Esa es la diferencia. ¿Entendéis? O sea, porque hay gente que me pregunta, ¿y qué? ¿Que los chavales esos van a saber más? Digo, no van a saber más. Van a saber trabajar mejor. Y cuando salgan de la escuela y pase el tiempo y demás, se le van a quedar los procedimientos que emplearon para trabajar. Y se le va a olvidar aquello del cuerpo humano y aquello de los afluentes de no sé dónde y tal. Pero se les va a olvidar de todas maneras.
Es decir, que los hagas sufrir ahí día a día empollándose los conceptos, después, pasado un mes, ya se le olvidaron la mitad, y pasado 3 meses se olvidó casi todo. Pero no hay problema. ¿Para qué tenemos Internet? ¿Para qué tenemos los medios que tenemos? ¿Que necesito saber si este río pasa por no sé dónde? Lo consulto. ¿Por qué tenemos que tener el disco este lleno de cosas que tampoco tienen tanta importancia? Si yo voy a ser igual de feliz sabiendo si el Miño tiene un afluente o tiene 5. Igual de feliz, o sea, no me va a perjudicar en nada, ¿no? Bien. Estas son 2 muestras de las páginas, 2 muestras de las páginas, con el índice que tenía, y 2 cosas. Educación física les propuso que incorporaran a la página un capítulo que dijera juegos tradicionales, y después eligieron un juego y lo practicaron en la clase de educación física. Y en música les propuso que o bien investigaran sobre música tradicional, o bien sobre alguna orquesta sinfónica de la comunidad, o bien sobre algún autor importante, algún autor musical importante, etcétera, etcétera. Estos son los mapas que fueron incorporando con sus marcadores y demás a la página de Google Sites. Y este es el viaje a Canadá, que yo trato de sintetizar, pero seguro que lo hago muy mal, Marta, así que si quieres... Aquí partió también, como se suele hacer en casi todos los proyectos, de las ideas previas que tienen los niños, y en este caso de los estereotipos que tienen, de esas etiquetas que todos tenemos, ¿no? España, charanga y pandereta, ¿no? Bueno, Canadá, pues cada uno tiene su imagen de Canadá. Y a partir de ahí, pues se fue desmontando esos estereotipos. Y les propuso, desde la preparación de la maleta para hacer un viaje transoceánico, que no es un viaje ahí al lado, que significa que es otro país, es otro clima, es otra... bueno, hay que enterarse de muchas cosas para saber qué tenemos que meter en la maleta. Es algo complejo, es algo difícil. Pero que nuevamente Internet nos facilita mucho la vida. Y que nosotros como adultos y ya no como profes, como personas adultas, resulta que utilizamos esto en nuestra vida cotidiana cada vez más. O sea, yo tengo que hacer un viaje a Salamanca y miro la predicción del tiempo, y contrato el hotel por Internet, y miro los mejores precios, y miro la ruta y me va marcando el Google Maps por donde tengo que ir, etcétera, etcétera. Y todo esto lo hacemos nosotros, y resulta que después muchos de nuestros compañeros no lo llevan al aula. O sea, lo utilizan a nivel personal, pero luego no le ven utilidad para el aula. Cuando yo creo que esto es lo que hay que enseñar, porque esto es lo que van a necesitar, no saberse todos los pueblos de la provincia de Salamanca. Bien. Y una cosa que a mí personalmente me pareció muy interesante es que no hablé en los otros proyectos, pero que también está presente, la evaluación constante de todo el proceso, ¿no? El proponer una serie de tareas que tenían que ir realizando, y que tenían en una especie de pasaporte y ir sellando a modo de... Me recordó no sé cómo se llama, lo que llevan los peregrinos camino de Santiago, ¿no? Cuando van a Compostela, que van pasando por los distintos albergues y les van sellando, ¿no? Pues Marta les iba sellando a medida que iban realizando las distintas tareas y tal, para conseguir un fin. Eso les servía a ellos de evaluación y de autoevaluación también, ¿no? Y ahí pues había tareas de todo tipo, desde los billetes, el itinerario, el dinero que tenían que utilizar, incluso la búsqueda de las familias, que se puede hacer a través de Google Maps. Puedes buscar la casa, exacto, la casa.
donde quieres estar, aquí, y lo ves. Yo busco mi casa y la veo, bueno, pues esto igual, ¿no? Después también, bueno, utilizaron por supuesto a Google Maps y Google Earth, y también visitaron el colegio con el que tenemos el intercambio, la ciudad, el Parque Nacional de Edmonton, bueno, un montón de cosas que yo creo que son una barbaridad, ¿no, Marta? Para el tiempo que tuviste, o sea, es una completa barbaridad, porque además, bueno, ya, pero quiero decir que en poco tiempo, porque tampoco las clases de inglés son unas horas, tampoco son todo el tiempo, ¿no? Que yo, pues cojo lengua, conocimiento del medio y matemáticas y hago un revoltijo y no se sabe cuándo estamos haciendo uno y cuándo estamos haciendo otro. Ya, bueno. La técnica la aprenden solos. 4 instrucciones de Google Maps y saben más de Google Maps que tú. El problema es otro, el problema es el contenido. Bien. Otro grupo, en sexto de primaria, hicieron una especie de viaje, pero es un viaje figurado, un viaje intelectual, ¿no? Eligieron 10 autores literarios de Europa, cada grupo investiga sobre un autor, busca en Google Maps la localización de ese autor y crea un marcador. También utilizó Google Maps, etcétera. Es una idea sencilla, pero que relacionaba geografía y literatura. Voy a correr más. Estoy viendo que... Fíjate, ya tengo que gastar 3 en el vídeo. Y luego, de forma interdisciplinar, actuaron educación física, como os dije antes, con los juegos tradicionales. Otra profe de inglés, otra compañera de inglés, les propuso... otro compañero de inglés que da solo plástica en inglés porque es bilingüe, les propuso buscar el monumento desconocido. Era una foto de un monumento que no sabían dónde estaba, ni dónde era, ni dónde pertenecía. Tenía que investigar dónde estaba. Y a partir de ahí después les propuso un trabajo de reconstrucción de ese monumento con un material muy tradicional que es el papel vegetal. Y que como no lo usan nunca, pues lo vieron encantador. ¿Entendéis? O sea, es lo mismo que sintieron cuando cogieron un tablet PC en sus manos. Igual, o sea, con el papel vegetal, igual que el tablet PC. Maravilloso, nunca lo habían visto, así que fue divino. Y la otra profesora también de inglés les propuso hacer murales en Gloucester. No sé si conocéis Gloucester, permite mezclar texto, imagen, vídeo, no sé qué, y todo funciona en un mural, ¿no? Sobre el tema de viajes. Entonces, viajes antiguos, ¿no? Cómo se viajaba en la antigüedad, Londres, París, no sé qué, y bien. Y esto es lo que dicen los alumnos, ¿vale? 3 minutos y ya termino, ya está, cumplo, Vale. ¿Y eso para qué sirve? Para escribir lo que sabemos de los dinosaurios y de las plantas. Es el mapa de Teruel. Porque en Teruel, a ver, ¿qué hay en Teruel? Maglinus, Dinopolis, Titania, Región Ambarina, Legendas, Inhospitac y Bosque Pétreo. Aprender lo que pesa, lo que mide, lo que significa, lo que come. Lagarto. Muy bien. Trabajamos sobre París. Buscar el hotel, buscar las atracciones, hacer el plano de París, buscar la ruta de viaje, buscar el hotel, calcular los gastos, porque es más divertido trabajar en equipo que individual. Sabemos entrar en internet, buscar el tiempo, buscar los gastos del transporte. Viajamos a los concejos. Tuvimos que buscar información y hacer grupos.
Buscamos por internet los consejos que nos tocaron, apuntamos todo y lo presentamos a nuestros compañeros. Luego hicimos unos folletos. Primero nos hizo una plantilla y luego nosotros sustituíamos las cosas de la información del consejo que nos tocó. Lo íbamos poniendo y así luego parecía un folleto de verdad de una agencia de viajes. Hicimos un cuento sobre la época del monumento que nos tocó de cada concejo, la prehistoria, los romanos. Bueno, estuvimos haciendo un trabajo de Yanis Rodari. Estuve realizándolo con mis compañeros. Los trabajos son más entretenidos porque aunque a veces dan más trabajo, es más divertido a la hora de hacer porque estamos con nuestros compañeros e intercambiamos opiniones y respecto a otras tareas que hacemos en clase puede ser mucho más entretenido para nosotros. Hola, soy Manuel, el coordinador del grupo 7 de la guía de viaje multimedia y os voy a hablar de ella. Lo primero que hicimos fue hacer una página web en Google Sites, que es un sitio de Google, en la que tuvimos que meter información sobre 2 comunidades que nos tocaron. Yo creo que tuvimos buenas ideas y mis compañeros entendieron lo que había que hacer. El trabajo estaba bien repartido y también estaba bien organizado. Lo mejor en general fue que siempre había mucha información sobre todos los temas que buscábamos. Entonces claro, eso nos facilitaba la búsqueda de información. Creemos que el trabajo está bastante completo. La web, en nuestra opinión, ha quedado bastante bien, con los apartados correctos, está completa y acabada, tiene imágenes en todos los apartados y siempre lo hemos intentado explicar todo con nuestras propias palabras. Si tenéis alguna preguntina así, ¿queda un minuto? Un minuto. Eso fue el resumen del trabajo del año. A ver si continuamos el año que viene dándole una vuelta de tuerca más y nos liberamos de Mr. Santillana, Mr. Anaya y Mr. SM y esas cosas. Bueno, gracias.